Estamos en la comunidad Nueva Esperanza, en el Bajo Lempa, y pues me piden que les cuente cómo me he inspirado en esta comunidad, cómo me ha ofrecido un sentido de la vida. Esta comunidad, tal como está ahora, pues es como casi un lujo, digamos, en el sentido de que vivimos tranquilos, vivimos en paz, estamos pues todos muy satisfechos, digamos, de la situación en que nos encontramos ahora, aunque han tenido que salir muchos hermanos y hermanas de aquí, jóvenes sobre todo, para la emigración. Es un poco uno de los destinos del Salvador, ¿verdad? Y de estos países de Centroamérica. Pero el resto, pues los que vivimos en unas condiciones dignas y en buena armonía, en fin, tenemos trabajo prácticamente todos, hasta el punto de que en la cooperativa tienen que venir de fuera a trabajar porque pues se necesitan más trabajadores, sobre todo en las temporadas de la cosecha del maíz o del cultivo de otras cosas. Así que trabajo hay, y los que no han podido, no han querido, han sido más impetuosos, más aventureros o más por necesidad, pues se han ido. Entonces estamos muy bien aquí ahora, bueno, muy bien por lo menos. Pero para llegar a esta situación, pues hemos pasado por muchos periodos no tan agradables, ¿verdad? O sea, esta comunidad es una comunidad que estuvo en el exilio en sus orígenes. Yo la conocí en Nicaragua, sobre todo al núcleo central, que estaba en el kilómetro 35 de la carretera Vieja a León, allá por el año 86, que me destinaron allí a una zona rural, y allí estaban los exiliados, refugiados, que habían tenido que salir de El Salvador por necesidad. Y entonces, a partir de aquel encuentro, que por cierto fue la Soledad la que me convocó para visitarles, yo estaba atendiendo a las comunidades nicaragüenses que había por aquella zona, y ella me invitó, y desde entonces que como que quedamos atrapados el uno por los otros. Entonces ya llevamos 37 años, creo que son, de convivencia. Me he sentido muy identificado, porque la comunidad o el grupo humano con el que yo me relacioné más, aunque había otros que se nos juntaron a la hora de venir aquí el año 91, pues el grupo humano en el que yo estaba, el del kilómetro 35, era el más fuerte, el más unido, era bastante numeroso, había muchos niños y niñas, en fin. Era un grupo que yo visitaba, incluso me quedaba los fines de semana por allí a dormir, iba el sábado y me regresaba el domingo, y tuvimos una presencia, una actuación pues muy agradable, muy de amistad. Como estaban las situaciones muy difíciles también en Nicaragua, pues no solo era ir a celebrar la palabra de Dios o la Eucaristía, la cena del Señor, sino que me preocupé desde el primer día de que hubiera alimentos. En varias ocasiones fui con camiones enteros de frijoles y de arroz y de otros alimentos, latas que venían de España o de, no sé, de otros sitios. Me acuerdo mucho porque, por ejemplo, llegaban frijoles negros, de esos que usan en Guatemala, y la gente salvadoreña pues no los quería. ¿Cómo era posible con las necesidades que había? Pero
tenía que ser frijolito rojo, de ese suave. Y lo mismo pasaba cuando llegaban los frijoles blancos, pero esos ya enlatados y con chorizo, con morcilla, con tocino, con carne, eran lo que se llama la fabada asturiana, que son unos frijolones blancos grandes, buenísimos. Y yo recuerdo que como no les gustaba, pues se lo hacía desde el cambio. Ellos me daban las latas de fabada, de frijoles blancos preparados, y yo le llevaba sacos enteros de frijolitos rojos para que lo comieran a gusto. Pues digo, uno de tantos detalles, ¿verdad? Hubo otros muchos, pero este fue uno de ellos. También la gente que ya ahora tiene una edad pues media, pero todos eran unos cipotes y cipotas, pues se acuerdan de los viajes que hacían conmigo. A muchos de ellos la primera vez que vieron el mar lo vieron conmigo, o las lagunas o lagos que hay en Nicaragua, les hice un viaje antes de venirse para acá. En fin, yo me sentí muy identificado, mis compañeros dominicos, porque yo soy de la Orden de Predicadores Dominicos de Santo Domingo de Guzmán, y me dejaron, no solo me dejaron, sino que me pusieron allí, en esa zona rural, porque yo había estado antes en otra zona rural de Nicaragua. Y pues me sentí muy identificado, y cuando ya hicimos los proyectos para regresar, no lo vamos a explicar aquí, pero a partir del año 90 sobre todo, pues estuve muy metido. Cuando tomamos la embajada de El Salvador en Nicaragua, se quejaron los de la embajada argentina que estaban cerca y otros. Cuando fuimos a celebrar, cuando nos tomamos también toda una noche las oficinas de la ONU y de ACNUR en el propio Managua, allí celebré yo una Eucaristía que me imagino que habrá sido la primera Eucaristía que se hace delante de las oficinas de la ONU y de ACNUR, así en el exilio. Bueno, preparamos la venida y esto fue como el exilio que nos cuenta la Biblia, porque en el fondo el exilio de la Biblia, el del libro del Éxodo sobre todo, pues es como la representación de los pueblos, y nosotros tenemos nuestro propio exilio, nuestro propio retorno. Pues no solo era el exilio, era también el exilio y el retorno, sino era la reconstrucción y reconocer que Dios nos seguía acompañando y que podíamos hacerlo. Bueno, ahí tengo yo un poema de la repatriación que se dice, el primer aniversario, pues hicimos un poema de la repatriación en el que se habla de todo esto. ¿Qué es lo que representa para mí? Pues para mí representa la presencia de Dios en medio del pueblo pobre. Tuvimos la gran dicha de que entonces estaba muy vivo todo el pensamiento, la iglesia de los pobres que Monseñor Romero encarnaba, y también de los mártires y de sacerdotes que habían muerto, como 14 muertos. Y en fin, se vivía un ambiente de una expresión cristiana de la liberación. Y desde entonces, pues hasta hoy, hemos seguido avanzando por muchos campos. Yo especialmente he estado metido en educación. Fui de los primeros maestros populares, cuando no había aquí maestros. Cuando empezamos, el año de la llegada, pues ya llegamos tarde para organizarnos, pero sí para que conocieran El Salvador, porque la gente joven que venía, los más jóvenes, no conocían El Salvador, entonces había que explicar cosas y también hacer viajes. Yo hice varios viajes ese primer año con la gente al mar, a San Salvador, a otros lugares, para que fueran conociendo el país en el que estaban y del cual eran ellos
herederos. Y empezamos con la escuela popular que se llamaba, con varias educadoras y educadores que tenían algunos grados de educación, no tenían todo. Y así fuimos subiendo, porque ellos primero terminaron la básica, luego hubo aquí unas ayudas de unos españoles que vinieron, 2 profesores españoles con gente de aquí de El Salvador que nos apoyó. Pudimos hacer un bachillerato para que sacaran el bachillerato, luego comenzamos a ir a la universidad, que nos pusieron unos cursos especiales para que se graduaran. Y había que ir a San Miguel, a la Universidad Nacional de San Miguel. Yo comencé con eso porque siempre he sido partidario de eso. Yo aprendí en Nicaragua que las comunidades tenían que tener maestras y maestros de la propia comunidad, porque si venían de fuera, antes o después, más bien antes, se iban, porque no les gustaba mucho viajar. Y así empezamos todo un proyecto de becas, y han salido más de 60, bueno, yo tengo hasta 86 titulados oficiales, ¿verdad? Pero 60 de universidad. Entonces, eso ha creado también un ambiente aquí dentro de capacitación de ingenieros, por ejemplo, para la cooperativa, que han apoyado y siguen apoyando a algunos, otros han tenido que marcharse, y las maestras, enfermeras, abogados, que se ha habido un desarrollo muy grande en ese nivel, y eso hace también que Nueva Esperanza pues tenga otro nivel, digamos, de capacidad aquí. El Señor me llamó, me sacó de la tierra de mis padres, me sacó de mi familia, me sacó de mis estudios. Yo tenía una beca muy buena para haber estudiado en la universidad en aquellos tiempos en que había trabajo de sobra, y por eso querían que estudiáramos y nos daban hasta becas algunos. Y lo dejé todo, mis amigos, mi familia, todos se quedaron súper sorprendidos.